pueden sentarse. Deseamos que la bendición del cielo sea con nuestras vidas y que Dios nos hable por medio de su palabra en este día, que es el día del Señor. Yo les invito a abrir sus Biblias en el libro de los Hechos, capítulo 16. Vamos a leer versículos 19 al versículo 25. Hechos 16, 19 al 25. Ahí aparece del 6 al 40, pero va a ser todo el pasaje. Ahora nada más vamos a leer estos versículos y después vamos a explicar los otros. ¿Está bien? Hechos capítulo 16, versículos 19 al 25. Queremos que el Señor nos bendiga en esta mañana a todos nosotros por medio de su palabra y a todos los que a lo largo de la semana nos miran por internet. Deseamos que la bendición y la gracia de Dios sea con su vida y que Dios alimente sus corazones por medio de su palabra. Leemos, ¿sí? Dice así: pero viendo a sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbre que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberle azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Y hemos titulado el mensaje en esta mañana: la adoración rompe las cadenas. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra, porque es alimento a nuestras almas y es manantial de vida y es esperanza para todos los que confiamos en ti y creemos en ti. Y te pedimos en esta hora, en el nombre de Jesucristo, que tu santa palabra no vuelva vacía, que haga un efecto poderoso en nuestros corazones y que se cumpla en nuestras vidas tu propósito y tu voluntad para nosotros en esta mañana. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. La adoración rompe las cadenas. El domingo pasado estuvimos hablando sobre el tema: la adoración testifica del poder de Dios, de la grandeza de Dios. Si usted no pudo venir el domingo, puede escuchar el mensaje en nuestra página web www.templobautista.net. Y ahí va a la sección escucha, usted puede escuchar el mensaje, verlo, está grabado, lo puedo ver todo el mensaje. Pero hoy queremos hablar de un elemento importante en la adoración. El domingo pasado dijimos que la adoración es cuando venimos y nos presentamos ante Dios y agradecemos a Dios por lo que Él ha hecho, por lo que es, por lo que hace en nuestras vidas. Exaltamos a Dios por sus atributos y reconocemos sus hechos poderosos. Entonces le agradecemos, bendecimos el nombre del Señor y expresamos el amor que tenemos por Dios. El problema es que a lo largo de nuestras vidas, cada uno de nosotros experimentamos o tenemos buenas y malas experiencias.
La vida es una mezcla de momentos buenos y de momentos malos. Me encantaría poder decirle que para el cristiano todos los momentos son buenos, pero no es así. La Biblia no dice que todas las cosas son buenas. Lo que la Biblia nos dice es que todas las cosas ayudan a bien para el cristiano. El cristiano experimenta momentos buenos, tiene lindas experiencias, momentos difíciles, experiencias malas, pero para una persona que ama a Dios, dice la Biblia, que todas las cosas ayudan a bien. Por eso en el Salmo 34 dice la palabra del Señor que muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará el Señor. O sea, padecemos momentos duros, momentos difíciles. Ahora mismo yo estoy parado aquí al frente y lo veo a todos ustedes y recuerdo algunas de las experiencias difíciles que ha tenido que experimentar cada uno de ustedes. Y mi oración es que la gracia y el poder de Dios pueda hacer con sus vidas, hoy, mañana y siempre. Bendito sea su nombre. El problema es que es fácil orar y adorar a Dios cuando todas las cosas van bien. Dice, ay, qué bueno, me dieron un nuevo trabajo. El domingo voy a la iglesia a cantar y adorar al Señor. Cuando vemos el poder de Dios, la mano de Dios, es fácil orar y adorar a Dios. Es muy fácil eso. La tendencia natural es que cuando nosotros sufrimos tempestades, problemas, circunstancias difíciles, en la vida es, en vez de adorar, quejarnos. Cuando vienen los momentos duros, lo primero que intentamos hacer, o lo primero que hacemos es ¿qué cosa? Quejarnos, lamentarnos. Y es la tendencia natural. Y a mí me encantaría decirle, ¿saben qué, hermano? Yo nunca me quejo. Mentira, sí me quejo. Hay momentos en la vida en que vienen circunstancias difíciles y la tendencia natural es ¿a qué? A quejarse, a lamentarse, a preocuparse, a dar vuelta en la cama de un lado para otro, a mantener ese pensamiento en la mente que te da vuelta en tu mente y uno se preocupa, se queja. Y en ese momento, la verdad es que lo menos que tenemos deseo muchas veces es de orar a Dios o de adorar a Dios. Esa es la tendencia, ¿qué cosa? Natural. Pero hoy Dios quiere que nosotros aprendamos a orar en los momentos difíciles, a adorarle con todo nuestro corazón, porque cuando adoramos a Dios, la adoración desata el poder de Dios y rompe las cadenas y bendice nuestras vidas y cambia nuestras circunstancias y cambia nuestros corazones, porque la Biblia afirma que Dios se mueve en medio de la alabanza de su pueblo y cuando Dios se mueve las cosas cambian. Bendito sea el nombre de nuestro buen Dios. En este pasaje encontramos tres cosas principales. La primera cosa que encontramos en este pasaje, que empieza desde el versículo 6, es que los cristianos tienen a lo largo de su vida buenas y malas experiencias. Es para todos. Si todo el mundo, si yo le dijera ahora aquí que los cristianos no tienen mala experiencia, todo el mundo fuera cristiano. Dice, los cristianos no tienen ningún problema, todo el mundo fuera cristiano. No por amor a Cristo, sino por no tener problemas. ¿Es verdad o no? Los cristianos no tienen, sí tenemos problemas. Sí tenemos lucha. Sí tenemos batalla. Pero de todas ellas nos libra el Señor porque Dios está con nosotros. La Biblia dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y les defienden. Pero también nosotros tenemos buenas experiencias en la vida. Yo creo que para la mayoría son más las lindas experiencias que uno vive en su vida cristiana que las malas experiencias. El problema es que nos acordamos más de las malas experiencias que de las buenas. ¿Es cierto? Hay algo que, miren, te pueden pasar, en un día te pueden pasar 40 cosas lindas, pero si te pasa una cosa mala, tú te olvidas de las 40 y te acuerdas de la mala. ¿No es la tendencia natural? Esa es la tendencia natural. Nuestra mente queda fijada a las malas experiencias, pero la verdad es que la mayor parte del día y de la vida tenemos lindas experiencias con Dios. Y cuando vienen las malas experiencias, podemos tener la seguridad de que Dios está con nosotros. ¿Está bien? Miren, quiero compartirles algunas experiencias para los cristianos, buenas experiencias. En primer lugar,
una linda experiencia para un cristiano es cuando te guía el Espíritu. Dice la Biblia en el capítulo 16, versículo 6, dice que atravesando Frigia y la provincia de Galacia, estaba Pablo en su viaje misionero, dice, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu le dijo, no van a ningún lado, no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciéndole, pasa a Macedonia y ayúdanos. Y cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que anunciásemos el Evangelio. Miren, hermano, a veces nosotros asociamos las buenas experiencias nada más con lo material o con lo físico. Pensamos en buena experiencia cuando tenemos dinero, tenemos una buena casa, no hay problema en la familia, tenemos buena salud y pensamos que esas son las buenas experiencias de la vida. Son buenas experiencias en la vida, pero hay experiencias espirituales que también son buenas y son extraordinarias. Y una de las experiencias espirituales más importantes de todo cristiano es dejar que el Espíritu de Dios guíe su vida. Hay un mandato en Efesios, capítulo 5, versículo 18, que dice, no se embriaguen con vino en lo cual hay disolución, antes bien, por el contrario, sean llenos del Espíritu Santo. Déjense guiar por el Espíritu Santo, déjense dominar por el Espíritu Santo, sometan su vida a la voluntad de Cristo y deje que el Espíritu Santo tome el control de su vida. Esa es una de las experiencias más extraordinarias de la vida cristiana, cuando tú sientes que el Espíritu de Dios va guiando tu vida. ¿Es cierto o no? Miren, si usted es cristiano y usted nunca ha sentido que el Espíritu de Dios ha guiado su vida, usted tiene que orar. Tiene que vivir más cerca del Señor. Porque una de las experiencias más lindas de la vida cristiana es decirle, Señor, aquí estoy. Esta es mi vida, te pertenece. Quiero que tu Espíritu me guíe. Lo que voy a decidir, lo que voy a hablar, lo que voy a hacer, qué voy a hacer con mi vida, guíame por medio de tu Espíritu. Ahora, cuando Dios guía por medio de su Espíritu, uno tiene que estar atento. Porque a veces uno cree que cuando Dios te guía por el Espíritu es que Dios va a hacer todo lo que tú quieres y eso no es así. No eres tú el que está guiando a Dios, ni eres tú el que está dirigiendo el Espíritu de Dios, es el Espíritu de Dios que te va dirigiendo a ti. Y llegó un momento en que Pablo tenía planes, pero el Espíritu de Dios tenía otros planes con su vida. Dice que él dice que fue atravesando la provincia de Frigia y la provincia de Galacia, y él estaba, ¿qué cosa? En un viaje misionero y quería, ¿qué cosa? Predicar. Y el Espíritu le dijo, no vas a predicar aquí. Le dijo que no. Y dice, ¿pero por qué? Porque el Espíritu sabe. Y tal vez esos corazones no estaban preparados para escuchar mensajes, y Pablo se iba a entretener predicando en un lugar cuando Dios quería que estuviera predicando, ¿qué cosa? En otro lugar. Entonces, hay veces que el Espíritu de Dios, y uno tiene que estar abierto a Dios, que cuando uno ora, cuando uno le pide a Dios sabiduría, cuando uno le dice al Señor, Señor, guía mis pasos, muchas veces Dios te va a decir, así no. Y usted tiene que estar dispuesto a hacerlo a la manera de Dios. Porque hay una experiencia bien linda cuando tú sientes que es Dios el que va guiando tu vida. Y no siempre Dios te va a decir que sí, a veces te va a decir que no. Como le dijo a Pablo 2 veces. Le dijo, me dijo que no. Ahora, ¿por qué? Porque Dios no tenía planes. Sí, lo que pasa es que los planes de Pablo eran diferentes a los planes de Dios. Y una de las experiencias más lindas en la vida cristiana es cuando tú le dices a Dios, Señor, yo tengo unos planes, pero si tú tienes otro, olvídate de mis planes que yo voy a hacer tus planes. Porque los planes de Dios siempre son mucho mejores que nuestros planes. Bendito sea su nombre. Entonces, cosas buenas que pasan en la vida cristiana es dejarse guiar, ¿por qué? Por el Espíritu de Dios. Señor, guía mi vida. No hay nada más lindo que vivir cada día que tú sabiendo que el Espíritu de Dios te guía. Para aquellos que no son cristianos,
queremos decirle que el Espíritu de Dios viene a morar en la vida de una persona que ha entregado su vida a Cristo, que se ha arrepentido de sus pecados, que ha entregado el corazón al Señor y que es salva de la condenación eterna en el infierno. Y dice la Biblia que cuando entregamos nuestra vida a Cristo, Dios nos hace una nueva criatura y nos pone una marca, un sello, que es que el Espíritu de Dios viene a morar en nuestros corazones. Y viene a morar en nuestra vida para consolarnos, para enseñarnos, para animarnos, para un montón de cosas. Pero entre las cosas fundamentales que el Espíritu de Dios viene a nuestra vida es a guiarnos, a dirigirnos, a dejar, a mostrarnos cuál es la voluntad de Dios. Entonces, Pablo estaba experimentando una cosa extraordinaria. ¿Y cuál era? El Espíritu de Dios le guiaba. Le decía que no, le decía que sí. Abría puertas, cerraba puertas y le guiaba. Y no solo, después, cuando se cierran todas las puertas, ¿qué hace Pablo? Escucha la voz de ¿quién? De Dios. Que le abren una visión, él ve una visión y ve un varón, ¿qué cosa? Macedonio, que le dice, pasa aquí, ¿qué cosa? Y ayúdanos. Miren, hermano, no hay cosa que traiga más gozo en el corazón cuando tú tienes la seguridad de que Dios te está hablando algo. Cuando tú puedes escuchar la voz de Dios hablando. Dice, bueno, ¿y qué? Necesitamos ver visiones. A lo mejor tiene una visión. Pero a lo mejor Dios te habla por medio, la mayoría de las veces que Dios nos habla hoy es por medio de que es su palabra. Y tú abres la Biblia y tú la lees y tú sientes que Dios te habla. Y tú lo sabes, y tu espíritu lo sabe, y tu conciencia lo sabe. Y es tan lindo cuando uno tiene que tomar decisiones, cuando uno tiene que enfrentar situaciones, cuando uno tiene que vivir, poder escuchar la voz de Dios hablando en nuestros corazones. Esa es una de las experiencias más lindas para todos cristianos. Escuchar la voz de Dios. Ya lo dijo Jesucristo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Por eso dice Pablo que cuando vieron la visión del varón macedonio, dice que sin prisa, ¿qué hicieron? Obedecieron, se levantaron sin prisa y se fueron a Macedonia porque ellos estaban convencidos de que Dios lo llevaba a ese lugar. Hay tanta bendición en todo cristiano que siente que su vida la guía a Dios, hermano. Es un gozo extraordinario. Hace 7 años, un matrimonio de nuestra iglesia en Buenos Aires recibió el llamado para ir a Mozambique a servir y trabajar. En estos 7 años se han enfermado de malaria muchas veces, han tenido que vivir con serpientes que se le han metido en la casa, escorpiones, han tenido que aprender a vivir muy escasamente en Mozambique. Hemos tenido testimonio de la hermana que vino de Sudán, muy parecido. En esta semana me mandaba una carta, yo fui pastor de ellos, me mandaba una carta compartiéndome el gozo de poder estar haciendo lo que Dios quiere para su vida, para su gloria y para su honra. No hay nada más lindo que saber que Dios tiene un plan para tu vida y que tú estás de acuerdo al plan y al propósito de Dios. Y era lo que le pasaba a Pablo. Hace, ¿cuántos años? Como 15 años, pudiera decir, 14 años atrás, estábamos nosotros pastoreando en una iglesia en Guantánamo, en Cuba, y siempre teníamos un matutino de oración en la mañana, a las 6 de la mañana. Estábamos buscando la voluntad de Dios. Los hermanos, como todo el mundo trabajaba y vivía cerca en el pueblito, iban por la mañana a la iglesia, oraban y de ahí se iban al trabajo. Llegaban a las 6 de la mañana, oraban y de ahí se iban al trabajo y iban caminando, todo era muy cerca. Llegaban, oraban, iban al trabajo y estábamos orando y en una de esas oraciones un día llegó un hombre y tocó la puerta. Me dice, ¿aquí hay algún pastor? Me dijeron que había una iglesia. Digo, sí, yo soy el pastor. Dice, mira hermano, ¿usted ve las montañas esas que están allá? Allá hay 2 iglesias que hace muchos años que no tienen un pastor. Usted pudiera venir a predicarnos la palabra y ayudarnos. Yo sentí tanto gozo, porque para mí aquel hombre fue el varón macedonio que se le apareció a Pablo, diciendo, pasa aquí, ¿qué cosa? Ayúdanos. Y fuimos a predicar la palabra. Pasaron cosas muy interesantes. La iglesia se fortaleció, la iglesia creció
y Dios hizo cosas extraordinarias. Por eso a lo largo de nuestra vida toda, cuando menos los esperamos, tal vez mucha gente se va a acercar a ti y dice, ¿me puedes ayudar? Y tú vas a entender que es un llamado de Dios para predicar el Evangelio, para ayudar al necesitado, para hacer la obra de Dios. Pero para eso tú tienes que mantenerte en conexión con Dios, orando a Dios. Y tú tienes que estar dispuesto a obedecer. Ir a aquella montaña que se veía azulita no era tan fácil, hermano. Estaba a 15 kilómetros de mi casa. O sea, a 15 kilómetros es fácil. Es fácil aquí que usted se monte en el carro y en 5 minutos está. En Cuba. ¿Y cómo llego allá? Me dicen, en caballo. Me prestaron un caballo. Yo nunca había montado caballo en mi vida. Digo, eso es fácil. Ya después que yo llevaba 5 kilómetros arriba un caballo, yo quería regalar el caballo, vender el caballo. Uno va brincando porque uno no sabe. Entonces, iba brincando. Cuando llegué allá y prediqué y estuve predicando, todo fue bien bonito. El problema es cuando tenía que volver para atrás. Parte me bajaba el caballo, iba con el caballo en la mano caminando. A veces me subía. Fue bien duro, no era tan fácil. Cuando llegué al lugar donde yo vivía, tenía tanto dolor aquí en las piernas que tuvieron que los hermanos de la iglesia ayudarme a bajar del caballo, porque yo no me podía bajar del caballo. Y esa noche, hermano, me dio una fiebre, parece del traumatismo, de brinca 30 kilómetros a caballo, brinca, brinca. Ustedes lo ven bonito en las películas y eso, pero no es fácil montar caballo, ¿me entienden? 30 kilómetros y ta. Cuando me dio una fiebre, casi de 40 grados de fiebre, yo temblaba por la noche así. Celsius, sí, no Fahrenheit, Celsius. No. Entonces, ¿qué pasó? Dios nos llamó y uno tiene que estar dispuesto a ¿qué? A obedecer. ¿Qué pasó? Después volví a ir. Pero no en caballo, fui en bicicleta y caminando. Caballo nunca más. Pero volví. Y qué alegría, hermanos, qué alegría cuando uno se encuentra que Dios quiere que tú hagas algo y tú lo estás haciendo. Es una buena experiencia para el cristiano. Todo en la vida no pasa por tener una buena casa o tener un buen salario. Dios me bendijo porque me aumentaron el salario o porque no. Una de las más grandes, yo pudiera decir mejor experiencia en la vida cristiana es poder saber que Dios va guiando tu vida y te va mostrando su voluntad y que tu vida está en sintonía con la voluntad de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Y qué pasó? Llegó a Macedonia, Pablo. Y voy a contar otra de las experiencias más lindas en la vida cristiana. Empezó a caminar la ciudad y cuando llegó el sábado, a la orilla de un río se encontró un grupo de mujeres judías que estaban orando a Dios. Estaban orando. No habían 10 hombres, porque con 10 hombres se podía armar una sinagoga. O sea, no habían 10 hombres judíos creyentes, si no se podía haber armado una sinagoga. Allí en Filipo no había sinagoga. Pero estaban un grupo de mujeres orando a Dios. Y había una mujer que se llama Lidia, que ella era de Tiatira, era vendedora, ella teñía telas y era una comerciante ella. Dice que cuando oyó el mensaje del Evangelio, ella se entregó al Señor con toda su casa. Una de las más lindas experiencias que tiene un cristiano es cuando le predica a otro de Cristo y esa persona se entrega a Cristo. Cuando uno gana uno más para Cristo. Si usted nunca lo ha experimentado, usted tiene que hacerlo, hermano. No se puede ir al cielo sin hablarle a nadie de Cristo. Porque eso sería demasiado egoísmo. Usted tiene que orar, Señor, ayúdame a ganar a uno más. ¿Para quién? Para Cristo. Porque una de las experiencias extraordinarias de la vida cristiana es cuando tú le hablas del Señor a una persona y se entrega a Cristo. Y tú ves que su vida va cambiando y te dicen, ¿cómo ha cambiado mi vida? Dios ha llenado mi corazón de paz. Dios me ha ayudado en mi matrimonio. Dios me ha ayudado en mis valores. Y usted ve, eso no se compara con nadie. Con nada, no se compara con nada. Y Pablo no solamente experimentó eso, de ver que una mujer con toda su familia que estaban orando se entregan al Señor, se bautizan, sino que empieza también a experimentar el amor de los hermanos, porque Lidia le dice, por favor, quédense en nuestra casa.
Y vamos, háblenos de la palabra y vamos a cuidar. Y qué lindo es experimentar qué cosa. Todo eso. ¿Es cierto o no? Hay muchas cosas lindas en la vida. Y a lo mejor cuando usted piense en las cosas lindas de la vida, no piense en esto. Usted está pensando en cosas lindas de la vida, usted dice, bueno, ¿qué es la cosa linda de la vida? Bueno, tener una casa grande, o irme de vacaciones, o estar en Cancún, o eso son cosas buenas. No es que son malas, ojalá tenga una casa, todo lo que usted quiera tener, que Dios se lo conceda, pero las experiencias más lindas de la vida tienen que ver cuando tú sabes que es el Dios que guía tu vida y que tú estás en el centro de la voluntad de Dios. Ese es el gozo más grande para todo hijo de Dios. Bendito sea su nombre. Amén. Pero en la vida también hay experiencias malas. Entonces, ¿cuáles fueron las experiencias malas que experimentó, que tuvo Pablo en este pasaje? Bueno, él estaba predicando en la ciudad y había una muchacha que tenía un espíritu de adivinación que iba detrás de Pablo y de Sila diciendo, quiero decir que Sila es un hombre. Porque una vez yo estaba en Cuba en un campo y alguien estaba predicando, un hermano estaba predicando del campo y dice, porque estaba Pablo con su mujer Sila en la cárcel. No, Sila es un hombre, ¿ok? Es un hombre. En Cuba hay mujeres que se llaman Sila, por eso el hermano se confundió. Pero era un hermano, era un hombre. Y ellos estaban predicando el evangelio ahí en Filipo y había una mujer que tenía el espíritu de adivinación que empezó a decir una verdad. Decía, estos hombres son siervos de ¿quién? Del Dios Altísimo. Y al otro día, estos hombres son siervos del Dios Altísimo. Era una verdad, pero venía de una fuente incorrecta. Y dice que Pablo se molestó. Y yo estuve meditando en la semana, ¿por qué Pablo se molestó? Si realmente ella estaba diciendo una gran verdad. Y yo creo que Pablo se molestó para que no fueran a unir o identificar el ministerio y lo que ellos estaban haciendo con el espíritu de adivinación que tenía esta mujer. O sea, que la gente no tuviera conexión, porque la gente decía, ellos son siervos del Dios Altísimo porque la divina así lo dijo. Entonces quedaba mezclado el ministerio del apóstol Pablo con la mujer que tenía el espíritu de adivinación. Dice que el apóstol Pablo dice que molesto con eso, o sea, ya no lo podía soportar. ¿Qué hizo? Reprendió al espíritu de la muchacha y fue liberada. Una de las experiencias más difíciles de la vida es cuando el maligno quiere obstaculizar los planes de Dios para tu vida. ¿Pablo estaba en el centro de la voluntad o no? Estaba, pero había una batalla espiritual. El maligno envió a esa mujer con espíritu de adivinación, ¿para qué? Para sacarlo de foco, para tratar de confundir lo que Dios iba a hacer en esa ciudad por medio del ministerio de Pablo, mezclarlo con el espíritu de adivinación y confundir a la gente. Y el maligno anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y el hecho de que usted esté en el centro de la voluntad de Dios no implica que hay una batalla espiritual, que el maligno quiere sacarte del centro de la voluntad de Dios, quiere confundirte para que tú no vivas de acuerdo al propósito de Dios. Y esa es una de las batallas más duras. Por eso el apóstol Pablo, cuando escribió en la carta a los Efesios, dijo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hay una batalla espiritual y esa batalla es dura, pero se vence sujeto de la mano de Dios. Por eso dice la Biblia, someteos pues a Dios y resistid al diablo y él huirá, ¿qué cosa? De vosotros. Nosotros no tenemos que tener temor a ningún ataque del maligno. El único temor que nosotros tenemos que tener es alejarnos de Dios, porque ahí quedamos vulnerables. Pero cerca de Dios, unidos a Dios, somos invencibles. Bendito sea el nombre del Señor. Yo he conocido cristianos que le tienen miedo a la gente que hace brujería y todas esas cosas. Y al mal de ojo. Dice, ay pastor, no diga eso porque, o le dijeron tal cosa, le habrán echado mal de ojo. El mal de ojo no tiene que ver con los hijos de Dios. El maligno existe y tiene sus planes y todo eso, pero no puede tocar a los hijos de Dios. No lo puede tocar. Entonces, una de las cosas, de las experiencias negativas de la vida es cuando uno tiene que enfrentar esa batalla espiritual, pero a la vez es victoriosa, porque en el nombre de Cristo podemos salir vencedores. Bendito sea su nombre.
Y el maligno te va a traer. Mire, usted diga, yo voy a servir a Dios, yo quiero que el Espíritu me guíe. ¿Y el maligno qué va a hacer? ¿Usted cree que va a estar contento? No. Va a tratar de entretenerte, sacarte de foco para que usted no cumpla la promesa que usted le hizo a Dios. Y eso nos pasa muchas veces. ¿Cuántas veces le decimos, Señor, yo te voy a ser fiel? Señor, yo te voy a prometer, yo quiero servirte. Señor, yo quiero cooperar en tu reino, en tu obra. Y le pedimos al Señor todo eso, guíanos. Y realmente no estamos mintiendo porque es el anhelo de nuestros corazones. El problema es que cuando viene la prueba, viene la batalla, en vez de aferrarnos a Cristo, enseguida, ¿qué cosa? Nos entretenemos. Y es una experiencia mala en la vida, salirse del foco a la voluntad de Dios. ¿Es cierto? Otra mala experiencia en la vida que tuvo que experimentar Pablo es que cuando te acusan falsamente, qué triste es cuando te levantan una calumnia, ¿verdad, hermano? Y estos hombres que eran los dueños de esta muchacha, era su esclava, miren qué cosa tremenda, que tenía el espíritu de adivinación, lucraban con la muchacha porque la gente venía y decía, vamos a consultar a la muchacha. Y todavía hay gente que va ahí a consultar las cartas, hasta cristianos dicen, ¿cuál es tu signo del horóscopo? ¿Qué signo ni signo? ¿Qué signo ni signo? Tú eres Sagitario. ¿Qué es Sagitario eso? Yo no sé qué es Sagitario. Nada. Yo nada más tengo un signo y mi signo es que soy cristiano, hijo de Dios, y punto. Y mi vida no la dominan los astros, la domina quien Cristo. Y punto. Y hay gente que está ahí pensando eso. Y si me dicen, oye, tú deberías ir a ver a alguien. Yo conozco una mujer que es muy buena y te va a ayudar a desatar todos los nudos que tú tienes. Y empiezan todo, papá. Eso son cosas del diablo. Lo peor de todo es que tú vas a esos lugares. Yo nunca fui, pero me han contado. Le voy a contar. Tú llega una mujer con la amiga. Llega una mujer con la amiga. Viniste porque tienes problemas matrimoniales. Claro, casi que va a ir. Casi todos los problemas que hay son matrimoniales. Empieza a decir, alguien te hizo un daño. Empiezan a enemistarte con la gente. Entonces tú empiezas en la mente a pensar, ¿quién? Juanita, fulanita, es seguro que es la amiga que trabaja conmigo que me tiene envidia. Y empieza todo eso y alguien te hizo un daño. Pero es una mujer blanca. ¿Cuántas mujeres blancas hay? Entonces tú empiezas en la mente, ¿cuáles son? ¿Me entiendes? Y llega un momento que sale de ahí enojada y enemistada con una mujer blanca que a lo mejor es tu compañera de trabajo y tú crees que te está echando más lejos. Entonces, bueno, vamos a hacerle un trabajo a ella para contrarrestar. Entonces te dan un papelito ahí y tú dices, métela en el congelador para que se le enfríe el alma. ¡Ah! ¿Entiendes? No me demos a la vez se le enfría el alma. Ustedes se ríen, pero eso que estoy diciendo es verdad. Así trabaja el mundo espiritual y la gente está entonces echándose brujería uno contra otro y buscando brujos para contrarrestar la maldad de otro brujo, cuando la Biblia dice que el único que puede liberarnos de los lazos del maligno es la sangre de Jesús derramada en la cruz del Calvario que nos da la victoria. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, te acusan falsamente. ¿Y qué feo eso? Y no solo cuando te acusan falsamente, otra de las malas experiencias de la vida es cuando te maltratan. En el caso de Pablo dijeron, estos hombres están enseñando costumbre aquí que no es igual a lo que nosotros creemos como romanos, están tergiversando todo. Era mentira. Lo único que pasó fue que se le perdió la ganancia económica y empezaron a alentar al pueblo contra Pablo. Y es muy feo cuando se dicen mentiras de unos de otros y te calumnian y te dicen cosas así, como se sufre. ¿Es verdad o no, hermano? Son experiencias malas de la vida. Pero no solamente eso, si lo hubieran calumniado nada más, hubiera estado salvado Pablo, sino que lo agarraron, le rasgaron la ropa, lo maltrataron, lo azotaron a él y a Sila con vara, lo mandaron a echar a la cárcel, le dijeron al guardia de seguridad que lo cuide bien, lo metieron en el calabozo de más adentro, lo cerraron allí con cadena y le pusieron los pies en un cepo. Y dice que Pablo empezó a decir, ay Dios mío, ¿para qué vine aquí?
¿No hubiera sido mejor quedarme en Bitinia y en Frigia? Y de todas maneras, ya estuviera predicando, ya no me hicieron eso. Eso no fue lo que hizo Pablo. ¿Qué usted hubiera hecho, hermano, en una circunstancia aquí? Así. Imagínense en una celda húmeda y fría, todo paliado, después de haberle dado una mano de palos en el lomo, la ropa toda rasgada, la sangre de tu cuerpo, con los pies en un cepo atado con cadena. ¿Qué usted hubiera hecho? Ay, la tendencia natural hubiera sido ¿a qué? A la queja. Pero dice que a medianoche, Pablo y Silas alzaron los ojos al cielo, empezaron a orar a Dios y empezaron a adorar a Dios, a cantar himnos. Alabar a Dios cuando las cosas van bien es bueno. Lo más difícil es hacerlo cuando las cosas aparentemente no van bien. Cuando estamos viviendo experiencias duras de la vida. Cuando tu matrimonio no está funcionando bien, qué difícil se hace al alabar a Dios. Cuando tus hijos están medio rebeldes, qué difícil se hace alabar a Dios. Cuando la situación económica se aprieta y a veces no sabemos cómo vamos a enfrentar las responsabilidades o cargas económicas que tenemos, qué difícil se hace alabar a Dios. O cuando la enfermedad toca a tu puerta, cuando menos lo esperas, qué difícil se hace alabar a Dios en esas circunstancias. Es muy difícil. Pero hay poder, hermano. Hay poder. En los momentos difíciles hay que orar y adorar a Dios. Dice, ¿y cómo tú lo sabes? Miren, el primero que nos dio el ejemplo fue Jesucristo. Dice la Biblia que cuando Jesús estaba en Getsemaní, Él estaba orando con la carga en su corazón de lo que Él iba a sufrir en la cruz. Dice que oraba y decía, Señor, si es posible pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y dice que en aquella batalla él recibió mayor presión y eran su sudor como grandes gotas de sangre. Estaban en la agonía, pero dice, pero mientras más pasaba, dice que él oraba más intensamente, oraba más, clamaba más. Y en los momentos duros de la vida hay que clamar a Dios, hay que orar a Dios, porque de Él viene nuestro socorro, bendito sea su nombre. La Biblia dice, Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza y nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Y si en este momento usted está pasando por un momento duro y difícil, aférrese a Dios y va a ver el milagro de Dios. Bendito sea su nombre. Ore más. Conocí a una persona. No la conocí a la persona. Conocí a sus hijos y a sus nietos. Yo no sé si Nelly y Ananías lo conocieron. Él se llama Abod Bedrosian. Abod Bedrosian, en el año 1914, en la Primera Guerra Mundial, los turcos entraron a Armenia e hicieron una masacre en Armenia. 1 millón de armenios murieron. Lo que se conoce como el primer holocausto del siglo pasado. Siempre se habla del holocausto judío, pero casi nunca se habla del holocausto armenio. Y Abod Bedrosian era un niño cuando eso ocurrió. Y hacían que los turcos abrían fosas comunes e iban matando a la gente, iban cayendo en la fosa. Y ahí lo dejaban. Y Abod era un niño. Y él lo golpearon fuertemente y cayó en esa fosa, pero no murió. Y le tiraron cadáveres arriba, mataron a algunos de sus hermanos, su mamá, todos cadáveres arriba. Y él se quedó quieto hasta que llegó la noche. Miren, hermano, qué experiencia terrible. Cuando llegó la noche, él salió, se quitó todos esos cadáveres ensangrentados de arriba y salió.
y vio a su hermano llorando al lado del cuerpo de su madre. Y él le dijo, vámonos, vámonos, huyamos. Y el hermano no quiso salir del pozo y se quedó allí. Y él huyó, estuvo con los beduinos en el desierto y de alguna manera llegó a la Argentina. Allí construyó una familia. Sus hijos todos cristianos que aman a Dios, sus nietos, muchos de ellos pastores, servidores de Dios en todas las áreas de la vida de la iglesia, la familia Bedrosian. Y uno de sus nietos escribió algo sobre él. Y él le dijo en eso que escribió, dice, abuelo, te doy gracias porque no te quedaste en aquel pozo oscuro y de muerte. Te doy gracias porque saliste de allí y porque nos has enseñado que de los pozos oscuros de la vida se sale de rodillas, orando a Dios, clamando a Dios, adorando a Dios. De ahí se sale, hermano. No se sale quejándose, ni lamentándose. Se sale orando y clamando al Dios de los cielos. Yo estuve trabajando como pastor seminarista en esa iglesia de Flores. Ananías fue pastor ahí, Nelly fueron pastores. En esa iglesia de Flores. Y la gente contaba de Abot. Muchos de las personas que eran jóvenes en esa época, ya un poco adultos, jóvenes adultos, le decían el abuelo. Y ustedes saben cómo todos lo recordaban. De rodillas al lado de su cama, orando a Dios y clamando a Dios, enseñándonos a nosotros que de los momentos difíciles de la vida se sale orando y adorando a Dios, porque la oración y la adoración desata el poder de Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Pablo y Silas estaban clamando a Dios y se desata el poder de Dios. Dice que hubo un terremoto. Se abrieron las puertas de la cárcel, se soltaron las cadenas, la tierra tembló, las puertas se abren. Y eso es lo que hace la adoración y la oración. Cuando clamamos a Dios se desata el poder de Dios y lo que parece imposible se hace posible. Bendito el nombre del Señor. Por eso Dios quiere decirnos y nos habla hoy que en los momentos difíciles de la vida no se lamente, no se queje, adore a Dios, ora a Dios, presente su corazón ante Dios, dígale a Dios sus tristezas, dígale a Dios su preocupación, adore a Dios por lo que Él va a hacer. Porque cuando uno entra en la esfera de lo sagrado, cuando uno entra en la comunión con Dios, cuando uno pone la vida en las manos de Dios, Dios hace cosas extraordinarias. Y uno se queda sorprendido porque nuestro Dios es capaz de cualquier cosa poderosa para bendecir a sus hijos. No hay nada imposible para Dios. Él es el Dios de toda carne, no hay nada imposible para Él. Hay que confiar y orar a Dios y adorar a Dios porque la adoración rompe las cadenas. Bendito sea el nombre del Señor. Cadenas de esclavitud, de pecado. Hay gente que está encadenado al pecado y una y otra vez vuelven a caer en los mismos pecados. Ore a Dios, adore a Dios, que la adoración rompe las cadenas. Hay gente que tiene cadenas de enojo en el corazón, de amargura, de rencor, de tristeza y no sabe cómo liberarse. Ore a Dios, adore a Dios porque la adoración rompe las cadenas. Bendito sea el Señor. Hay gente que tiene cadenas de mal comportamiento, de enojo y dicen, no, yo sí que me enojo. Ore a Dios, adore a Dios y su carácter va a cambiar porque la Biblia dice que si alguno está en Cristo es una nueva criatura. Dios hace nueva todas las cosas. Dios es un Dios poderoso. Bendito sea el nombre del Señor. La adoración rompe las cadenas. La adoración desata el poder de Dios. La tierra tiembla, las puertas se abren y las cadenas se sueltan.
Ahí estaba Pablo, medianoche con Silas, adorando y glorificando el nombre del Señor. El lunes fue un día bien difícil para hermano Jesse y la hermana Elisa. Fueron al médico, le sacaron sangre a Jesse, tenía las plaquetas en 24, cuando lo mínimo que tiene que tener es 100. La hemoglobina de un hombre tiene que estar entre 12 y 14 aproximadamente. Jesse la tenía en 6. Y tuvo que ir, después que fue al hospital y se sacó sangre, tuvieron que ir a la tarde de nuevo a ponerse transfusión. Yo lo visitaba a ellos en esta semana. Cuando llegamos a casa, creo que fue esta semana, sí, el martes creo que fuimos a visitar. Y llegamos a compartir con Jesse y con Elisa. Elisa está aquí con nosotros. Y Elisa me compartía, dice, llegamos a las 11 de la noche al hospital ese día. Llegamos cansados, agotados. Ha sido un proceso que lleva meses, hermano. No es cuestión de un día, es meses. Cuando ya Jesse se va sintiendo un poquito mejor, la otra quimioterapia que lo vuelve a tirar al piso. Elisa me contaba que cuando llegaron a las 11 de la noche, Jesse agarró su guitarra y empezó a cantar y a decir, fuerza tendrán los que esperan en Jehová. Los que esperan en Jehová. Allí cantó 4 adoraciones a Dios. Porque Dios es el que da la fuerza. Bendito sea el nombre del Señor. Dios es el que da la fuerza. Dios es el que nos levanta. Dios es el que nos llena de su poder. Ante la adversidad de la vida, confiemos en Dios. Clamemos a Dios. Oremos a Dios. Adoremos a Dios, porque Dios se mueve en medio de la alabanza de su pueblo y queremos que nuestra iglesia sea una iglesia de adoradores que puedan cantar, adorar, bendecir el nombre del Señor en cualquier circunstancia, en cualquier momento, en los momentos buenos y en los momentos difíciles. El nombre del Señor sea glorificado. Porque se desata el poder de Dios. Las cadenas se rompen. Dios cambia la vida. Dios cambia las circunstancias. Dios bendice de una manera extraordinaria. Y por último, cuando adoramos a Dios en los momentos duros, otras personas son tocadas por Dios. Son tocadas por Dios. Mire, hermano, si usted está preso, como era la cárcel en la antigüedad, cárcel fría, llena de ratas y tantas cosas. Hoy la cárcel de Estados Unidos son como un hotel 5 estrellas. Deberían ser un poco más duras, así la gente tendría miedo de volver a la cárcel. Son como hoteles 5 estrellas, tienen sus comidas calenticas 3 veces al día, tienen seguro médico, tienen televisor, tienen de todo, pero en aquella época no eran así las cárceles. Eran celdas húmedas, frías, llenas muchas veces de ratas y cosas horribles. Imagínense usted está en una cárcel así y de momento hay un terremoto y se abren todas las puertas. ¿Qué usted hace? Patica, ¿para qué te quiero? A correr, ¿es verdad o no? Y uno dice, esta me la mandó Dios. A correr. Pero ¿sabe qué pasó, hermano? Fue tanta la presencia de Dios en aquel lugar que dice que los presos ni se movieron. El carcelero cuando vio que las puertas estaban abiertas y todo, sacó la espada para matarse, porque si se escapaba un preso, le quitaban la vida a él y a su familia. Y Pablo le dijo, no te hagas daño, porque todos estamos aquí, ninguno se ha ido. Qué tremendo, cómo el poder de Dios impacta la vida de otro. ¿Es verdad o no, hermano? Y entonces, acto seguido, dijo el carcelero, ¿qué puedo hacer para ser salvo? ¿Qué puedo hacer para ser salvo? Y Pablo le dijo, cree en el Señor Jesucristo
y serás salvo tú y tu casa. Tú y tu casa, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y miren lo que dice el versículo 32. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa, y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó con todos los suyos. Creyeron en Cristo y se bautizaron. Porque la oración desata el poder de Dios y trae frutos espirituales a los que están alrededor. Pero si tú eres un cristiano y ante la primera adversidad de la vida empieza a quejarte con todos los compañeros de trabajo. Oye, esto sí que está mal, este trabajo es muy duro, esto no sé qué, esto no sé cuándo, esto no sé cuándo. ¿Usted cree que la gente se va a entregar a Cristo? Claro que no, va a decir, si este está más amargado que yo. ¿En serio? Y hay gente que dicen que son cristianos, pero Cristo no se le ve por ningún lado. Y siempre están queja. En los momentos duros, en vez de adorar a Dios, están ¿qué cosa? Queja. Y ya tú lo ves que viene por ahí, y dices, ay, ahí viene Juanita. Porque mire, hermano, hay gente que usted está 5 minutos con ellos y a ti te da deseo de tirarte un puente. Hay gente que dice que tienen mala onda. No, no es mala onda, es que todos lo ven, ¿qué cosa? Negativo, le falta la fe. Por eso Dios nos llama a nosotros en los momentos difíciles de la vida a confiar en Él, a orar a Él, a adorarle a Él. Porque la oración mueve la mano del que mueve el universo. La oración desata el poder de Dios y la adoración invita a otros a confiar en Cristo. Bendito sea su nombre. Dios es el Dios de nuestra historia. Cuando pasamos momentos duros, debemos confiar más en Él. Doblar nuestras rodillas para orar. Elevar nuestros corazones para adorarle. Y cuando la gente vea eso, va a decir, ¿qué tiene esa persona que en medio de los momentos duros y las batallas de la vida tiene esa fuerza extraordinaria? Y vamos a decir, Dios es el que me ha dado la fuerza. Dios es el que me da el poder para vencer. Dios está conmigo. El lunes cuando Jesse llegó al hospital con Elisa, había una muchacha joven que empezaba todo su proceso de quimioterapia. Y Jesse se acercó y le dijo, sé cómo te sientes, sé cómo estás, porque donde tú estás ya yo estuve. Pero te voy a decir algo, busca a Dios, porque Él te va a dar la fuerza, Él te va a dar el poder, Él te va a acompañar. Dice que la muchacha lloraba y lloraba y lloraba, y Él le hablaba de Cristo, el Cristo que nos acompaña en los momentos duros de la vida, bendito sea su nombre. Y yo no sé, tal vez Jesse nunca vuelva a ver a esa muchacha, ni Elisa lo vuelvan a ver, tal vez nunca más. Pero yo sé que un día Dios va a tomar esas palabras y se la va a recordar a esa muchacha, porque Dios no hace nada de casualidad, Dios lo hace con propósito. Y un día ella va a estar en una iglesia y dice, yo estaba en el hospital a punto de empezar la quimo y Dios me mandó un ángel, no sé de dónde salió. A lo mejor dice un ángel mexicano. No sé de dónde salió. Pero me habló del Dios que me acompaña en los momentos difíciles de la vida y me levanta y me da la victoria. Yo quiero adorar al Señor, yo quiero bendecir al Señor. Y este es el momento de la fe. Este es el momento de creerle a Dios, es el momento de orar y quiero invitarte al altar a venir a orar. No sé cuáles son tus cargas, tus preocupaciones, tus luchas, tus batallas. Ven al altar, vamos a orar a Dios.